acompañar, porque yo creo que esto que voy a tratar de enseñar es, es importante para todos. Ayer intenté de enseñarlo, hoy quiero hablar acerca de la oración y yo sé que el Señor le va a abrir entendimiento, porque hay una condición que la gente le puede llamar que es falta de oración. ¿Ok? Sí, La gente dice que es falta de oración, pero realmente el problema es interno. Cuando la persona no ora, es un problema interno. ¿No? La gente le ponemos una excusa y le llamamos falta de oración. sí, Pero si somos honestos, es mucho más allá que falta de oración. Es un problema del corazón, es un problema interno en la persona y que debe de solucionar, o de lo contrario, esto se va a ir agrandando más y más y más y va a ser una cadena que va a ser bien difícil quebrantarla. Por eso la gente no ora. sí. Entonces, con la ayuda del Señor voy a tratar de explicar hasta donde pueda el día de hoy. Yo creo que ya lo podemos comenzar, ya son las 10, ya son las 7 y algo. Sí. Pues vamos a comenzar, los hermanos. Ujú. Primeramente, ayer le dije a los hermanos, hermano Ovidio, hermana Dorothy, y ya después se conectó el hermano Josué. Hermano Juan Manuel se conectó enseguida y llegó un poquito tarde. No, yo creo que no alcanzó a escribir esto que le dije a los hermanos, y está basado en Romanos 10:17, donde habla que la fe viene por el oír y el oír por la palabra del Señor. Y no se lo voy a estarlo hablando así. Quiero enseñarlo con la palabra en el libro de Romanos, capítulo 10, versículo 17. Y yo creo que con eso vamos a comenzar con este versículo de Romanos. Si Ok. gusta, si gusta empezar a escribir, no sé si va a escribir las notas o simplemente escuche. Sí, Yo le aconsejo una pluma y un cuaderno. un cuaderno, pero Ándele. nada más falta la La, pluma. aquí Ahorita tengo una, busco. aquí tengo Ah, una. bueno, ok, me va a prestar una, ok. Sí. Le voy a poner, ya cuando empiece, hermano, voy a poner el silencio, porque, pero aquí Sí, vamos, sí, aquí sí, estamos, sí, sí, aquí vamos a no estar. hay problema, no hay problema. Le tengo mucha confianza a un lápiz o una pluma y un papel, Sí, porque yo sé que si lo escribo ya no se me olvida. exacto, y hay que Luego, le dar y una luego recordada. repasarlo y luego ponerlo por obra. Amén. Ya cuando lo ponemos por obra, la mente lo registra y ya Sí, no lo olvida. es cierto. Pero lo podemos escribir y nos olvidamos, pero si lo ponemos por obra, la mente lo registra y ya nunca Ujú. más se vuelve a olvidar. ¿Ok? Sí, ok. Ok, Padre mío, en el nombre santo y bendito del Señor Jesús, a ti te damos la gloria, a ti la alabanza, bendito Señor, por lo que vas a hacer hoy en este día, en este programa, Dios mío. Hablarás a cada persona, a- abrirás el entendimiento de cada persona a esto que vamos a hablar el día de hoy acerca de la oración. Abre nuestro entendimiento, abre nuestro entendimiento, que podamos comprender que cuando la persona no ora es un problema grave en el corazón de la persona. Que pueda entender que no solamente es un pecado, pero también es un problema interno que necesita ser solucionado lo más pronto posible. Que esto no crezca en el corazón, Dios mío, de cada persona, porque va a ser una cadena difícil de quebrantar si la persona no ora, si la persona no hace algo al respecto. Te lo pido en el nombre santo del Señor Jesucristo. Ayúdanos hoy en este día, en Cristo mi Señor. Amén y amén. Y usted declara, amén. Bueno, vamos a comenzarlo. En el libro de Romanos declara, 10:17 declara, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es lo que enseña su bendita palabra. La fe viene, la garantía de la palabra es que la fe siempre va a venir.
siempre va a venir la fe. Pero ¿cuándo viene la fe? Cuando la palabra es expuesta en el corazón de la persona. Si la palabra se expone, la garantía de la palabra es que le va a producir fe. Y esa fe es para creer. Ahora, cuando se expone la palabra al corazón de una persona, esto es lo que sucede mientras la palabra se está exponiendo al corazón de la persona. Y quiero que lo escriba si lo puede hacer. Cuando la palabra del Señor viene al corazón de una persona, la palabra produce o la palabra da instrucciones. Es lo que hace la palabra. Cuando la palabra es expuesta al corazón humano, la palabra provee instrucciones. Por eso la gente trata de hablar acerca de fe y piensan que es un pensamiento positivo o algo así, pero realmente no es nada positivo. Es simplemente la palabra provee instrucciones, así como un plano, un blueprint, hermano. Ve en el plano y al verlo recibe instrucciones realmente, recibe información. Esos planos le dan entendimiento. Bueno, total, permítame irme por paso. Para cada uno, hermano querido, escriba esto porque yo creo que esto es demasiado importante para cada uno de nosotros. Cuando la palabra se expone al corazón humano, la palabra provee instrucciones. ¿Ok? Cuando la gente tiene instrucciones, las instrucciones proveen información. Entonces ya estamos hablando de dos cosas. La fe, cuando la fe viene, la gente recibe instrucciones. Cuando la gente tiene instrucción, la persona tiene información en su mente. La mente ya tiene información. Cuando la persona tiene información, la persona tiene entendimiento. Esto es lo que sucede en Romanos 10:17. ¿Ok? Se lo voy a volver a repetir. Cuando la persona se recibe la palabra, la persona recibe instrucción de parte de Dios. No es cualquier instrucción, esto es instrucción de parte del Señor. Cuando la persona tiene instrucción de parte de la palabra, la persona tiene información. Cuando la persona tiene información, la persona tiene entendimiento. Y cuando la persona tiene entendimiento por la palabra, el resultado es confianza. Cuando es confianza, realmente la fe ya nació en la persona. Porque es lo que dice el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 1, declara que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esto es lo que hace la palabra. La palabra del Señor le da instrucción a la persona. La palabra del Señor, cuando da instrucción, esta provee información. La información le da entendimiento. El entendimiento le produce confianza. La confianza le produce fe. Es lo que hace la bendita palabra. Con cualquier persona, con toda persona. Entonces, lo que quiero enseñarle hoy, y le pido al Señor que lo pueda comprender usted y yo. Y esto que le acabo de decir ahorita viene de Romanos 10:17. Es pues la fe, digo, la fe viene por el oír y el oír por la palabra del bendito Señor. Hay una palabra que la gente le llama falta de oración. Es lo que le dice la gente, falta de oración. Y lo toma muy a lo ligero. Cualquier persona que no ora, le podemos decir que le falta oración o falta de oración, que simplemente la persona no ora, pero el problema es más grave que lo que nos podemos imaginar. ¿Ok?
quiero que no lo tome a lo ligero. Esto de falta de oración es mucho más allá que una palabra sencilla como lo estoy tratando de decir ahorita, falta de oración. Es mucho más allá que falta de oración. Es mucho más allá. Es un problema grave del corazón humano. ¿Va conmigo en esto? Es un problema grave. No es no es un problema ligero, es un problema grave, gravísimo. El corazón de un creyente, el no orar. Es un pecado. Y aparte, la persona no va a poder recibir muchas de las bendiciones de parte del Señor por la falta de oración. Otra, la persona va a ser débil en su mente, la persona va a ser débil en su espíritu por la falta de oración. Entonces, por eso dije hace ratito, es un problema más grave que lo que usted y yo nos podemos imaginar. ¿Ok? Espero que vaya conmigo, porque esto de falta de oración es mucho más allá que la ausencia de la oración. Es mucho más allá. Es un síntoma de que algo está aconteciendo en el corazón de la persona. Es un síntoma, es un problema en el interior, es un problema en el corazón de la persona. Algo está sucediendo en el corazón de la persona que la persona decide no orar. Y cuando dejamos de orar y la persona lo puede tomar, pues mañana lo hago, pasado mañana vuelvo a orar y algo así, pero cuando una persona deja de orar, el problema no comenzó el día de ayer, no comenzó la semana pasada, no comenzó el año pasado. Esto viene, ya tiene años. Esto ya tiene mucho tiempo que está aconteciendo en la persona, pero la persona decide voluntariamente seguir con ese mismo ritmo, sin saber que esto vino a ser una fortaleza en el corazón de esa persona, que va a querer orar, pero no lo va a poder hacer porque está atado. Esa es la condición grave, ese es el peligro de una persona cuando deja de orar. Ahora, permítame seguir adelante. Así que antes de avanzarle, lo que le acabo de decir es simplemente de que una persona cuando no ora, no es la ausencia de la oración. El problema es interno, el problema es muy, muy profundo, que ahí es donde está sucediendo aquel problema. Ahí está aquello, está trabajando en la mente de la persona, en el corazón de la persona está atado, la persona no puede, quiere orar, pero no puede, porque la persona tiene un problema en el corazón primeramente. Y ahorita voy a tratar de mencionar los problemas que una persona puede tener que le hace no orar. ¿Ok? Así que nomás permítame irme paso por paso. El día de ayer comenzamos con el libro de Job 15, verso 4. Job 15, verso 4. Y cuando lo tenga me lo dice o me hace una seña y que ya lo tiene y comenzamos a leerlo. En el libro de Job 15, verso 4, enseña su palabra, tú también disipas el temor. Y sabe a lo que se refiere. Si usted busca en el diccionario la definición de la palabra disipar, lo que esto significa, por ejemplo, cuando busca la definición de esa palabra, disipar, porque aquí dice, tú también disipas el temor. Aquí está diciendo, el diccionario dice, hacer que algo desaparezca, hacer que algo se disperse, hacer que algo se desvanezca progresivamente. No fue de un momento a otro, fue con el tiempo. Esto se fue desapareciendo, esto se fue dispersando, esto se fue desvaneciendo progresivamente. Y también significa malgastar recursos de forma excesiva. Entonces, una persona, de acuerdo a Job 15:4, tú también disipas el temor. Aquí está diciendo que la persona
de alguna forma se le desapareció el temor. De alguna forma se dispersó el temor. De alguna forma se desvaneció el temor progresivamente. La persona malgastó el recurso que Dios le dio excesivamente. Es lo que se refiere Job 15:4. Tú también disipas el temor, y lo dice, y menosprecia la oración delante de Dios. Aquí donde dice menosprecias, se refiere, de acuerdo al diccionario, esa palabra menospreciar significa que a una persona se le concedió algo de mucho valor, pero la persona lo trató indignamente, la persona lo trató cosa de menor importancia, de tal manera que ofendió a Dios, porque subestimó la oración. No le importó el privilegio, no le importó el valor de aquello que Dios le confió. Entonces, delante del Señor, la falta de oración es un pecado gravísimo en la persona. Uno lo toma como lo he tratado de mencionar, que la palabra es falta de oración, pero es mucho más allá que falta de oración. Es un problema en el corazón, es un problema interno, porque estamos subestimando, estamos tratando con menosprecio, simplemente despreciamos un privilegio que tenemos de parte del Señor, de tratar con Él. Como el día de ayer estuve tratando de decirle a los hermanos acerca de por qué orar. Si Dios es Dios, ¿por qué orar? ¿Acaso Él ocupa mi oración? ¿Acaso mi oración lo hace más fuerte a Él? ¿Acaso mi oración lo hace más Dios a Él? ¿Acaso mi oración lo hace de más valor a Él? ¿Qué es lo que hace mi oración? ¿Por qué Dios demanda oración? No es tanto de que Dios necesita la voz del humano. Lo que pasa es de que la oración es una puerta, ¿ok? La oración es una puerta a las realidades invisibles, eternas de Dios. Así que por medio de la oración recibimos aquello que es eterno, aquello que es invisible, aquello que es espiritual, aquello que no podemos encontrar en esta parte del mundo o en nuestro mundo. Por medio de la oración recibimos aquello que de ninguna otra forma podemos recibir en este planeta. Entonces, para el Señor nos dio la forma cómo hacer real todas aquellas realidades en el Espíritu. Por medio de la oración lo transferimos en nuestro presente. Entonces, Dios, sabiendo que esa es la única forma, y luego la gente se lo menosprecia, ese es el error de un creyente. Si miren los curanderos, ellos oran, no sé quién orarán, pero están orando. Mire toda la gente orando. ¿A quién están orando? ¿Quién sabe? Y luego nosotros, el Señor nos da el privilegio, el Señor nos da el poder, la autoridad, la capacidad, nos da el Espíritu Santo, nos da su palabra, nos dio todo el Señor, y nosotros simplemente decidimos no orar. Entonces, cuando se trata de la definición de disipar, dice hacer que algo desaparezca, se disperse, se desvanezca progresivamente, malgastar recursos de forma excesiva. A una persona se le concedió una cosa de mucho valor, pero la persona lo trata como una cosa de menor valor o importancia. Entonces el Señor se ofende, el Señor tiene que, él se queda sorprendido. Si yo les di la forma a ellos, la manera, cómo tratar con este asunto,
y sin embargo ellos no lo llevan a cabo. Entonces el Señor está viendo todo esto. Ahorita le voy a enseñar un versículo donde el Señor está viendo todo este asunto de la iglesia que no está orando. La iglesia simplemente ha llegado un momento ahorita en la iglesia, y cuando digo iglesia, yo no digo los edificios, yo estoy diciendo usted y yo como persona. Usted y yo como persona. Hemos llegado a un momento donde simplemente la oración, la gente no quiere orar. La gente no quiere recibir de parte del Señor porque es la única forma como vamos a recibirlo. Ahora, vaya a otro versículo más. Y no lo voy a leer todo por el tiempo, pero le doy de tarea Salmos 14. Salmos 14, ahí enseña que la falta de oración es mucho más allá que el no orar. La falta de oración es simplemente una condición del corazón de la persona. Ahí lo va a encontrar esto que le estoy diciendo. Y luego vaya al libro de Isaías, Isaías 43, verso 22. Isaías 43, verso 22. Y aquí el Señor le reclama a Israel severamente que ellos dejaron de orar, se fastidiaron, se cansaron del Señor, y el Señor les llamó la atención. Y si el Señor le llamó la atención a Israel, créame, a usted y a mí también nos va a llamar la atención. Créame, así es el Señor. Isaías 43, 22 declara, y no me invocaste a mí, oh Jacob, antes de mí te cansaste, oh Israel. Así que el Señor aquí le llamó la atención a un pueblo por el hecho de que ya no invocaron al Señor. Y luego el Señor se dio cuenta que Israel se había cansado de el Señor. Por eso ya no volvieron a invocarlo, ya no volvieron a hablar con el Señor. Entonces, esto está aconteciendo en mucha gente, y hay mucha gente ahorita, hay mucha gente que están cansados en el alma, porque el espíritu no se cansa. El mismo Señor Jesús lo enseñó. Dejó a los discípulos orando y él se fue, y luego regresó el Señor y los encontró durmiendo y les dijo, no pudieron orar ni una hora, y luego se volvió a ir y los dejó orando y regresó y le volvió a llamar la atención porque estaban dormidos. Y luego se fue el Señor y volvió a regresar y los tomó otra vez, los pescó dormidos a los discípulos y les dijo, ¿acaso no pueden orar una hora? Y luego les dijo el por qué orar. Y les dijo que la carne, que el espíritu siempre está disponible. En otras palabras, el hombre espíritu nunca se cansa. Nunca se cansa de orar. La carne se cansa, el alma se cansa, pero no el espíritu. El espíritu es increíble. Nuestro hombre espíritu, no se cansa. Claro, Isaías declara, pero realmente se refiere al alma. El alma es la que se cansa, no el espíritu. El espíritu es increíble, especialmente si hemos recibido la salvación, si hemos recibido la redención, la justificación del bendito Señor. El hombre espíritu es totalmente increíble, pero el alma de una persona se puede cansar. Entonces, si la persona permite que el alma se canse, entonces el enemigo va a comenzar a robar lo que el Señor te ha comenzado a otorgar. Por ejemplo, si el Señor ha comenzado a ungir tu vida y tú dejas de orar, ese error, ese pecado, esa irresponsabilidad te va a comenzar a robar lo que Dios comenzó a hacer en ti. La falta de oración comienza a robarte de tu vida. Entonces, ese es el peligro para una persona. Una persona se puede cansar
Una persona se puede cansar de la presencia misma del Señor, por eso la gente no ora, porque es un problema interno. Ahora, vaya a otro versículo que le quiero enseñar, pero antes de enseñar ese versículo, quiero darle los problemas que hacen que una persona no ore. ¿Ok? Permítame darle lo que yo pienso y yo creo que usted va a estar también de acuerdo conmigo en esto. Por ejemplo, lo que hace que una persona no ore, y aquí está, número uno es el orgullo, pride, orgullo. Esto hace que la gente no ore. Así que primeramente, siempre sea sencillo con el Señor. Si no sabe pasar tiempo con el Señor, hable con el Señor al respecto. No lo ignore. No diga en la noche vuelvo a orar o mañana vuelvo a orar. Mañana arreglo este problema. No, nunca se va a arreglar. Créame, nunca se va a arreglar. Lo único es si usted es una de las personas que no ora, arregle este problema con el Señor lo más pronto posible. ¿Ok? Lo más pronto posible. No mañana, no pasado, sino hoy mismo. Hable con el Señor. Sea una persona bien sencillo, sea una persona bien flexible. Yo siempre, hay una palabra, la palabra es pliable. Pliable. No sé si alguien quiere. Yo la busco, yo busco la definición. In Spanish. Flexible, pliable, dice aquí que es flexible, pero una tierra no puede ser, yo estoy hablando de tierra. Algo puede ser flexible, un metal puede ser flexible, algo puede ser flexible, pero la tierra no. Pero a lo que me refiero es, permita que Dios trabaje con usted. Dele tiempo al Señor, pero hable con el Señor. Traiga este problema delante del Señor. Si usted es una de las personas que no ora, venga con el Señor y hable esta situación delante del Señor. Porque no es algo sencillo, no es algo ligero. Este problema no es ligero, este problema no es sencillo, este problema es grave. Por eso venga delante del Señor y diga al Señor, yo he querido orar, yo quiero orar, pero no puedo orar. Te estoy siendo bien franco, Dios mío. Soy bien flexible ahora sí. Soy bien transparente contigo. No puedo orar. He querido orar, pero no puedo orar. Le he intentado, pero no puedo orar. He intentado, pero mi pensamiento se desbalaga. Estoy orando y de repente empiezo a pensar otras cosas. Hable con el Señor y dígale que quiero orar. Dígale que le dé espíritu de oración y va a ver la diferencia. Va a ver la diferencia. Yo no le digo que va a ser mañana o pasado mañana, pero si es persistente, el Señor le dará espíritu de oración y va a comenzar a ver la diferencia. Entonces, el problema número uno es el orgullo. ¿Ok? Orgullo, pride. Y el siguiente problema es cuando la persona se cree autosuficiente. Cuando la persona se cree autosuficiente. Número uno, orgullo. Número dos, cuando la persona se cree autosuficiente. Es más, cuando la persona no ora, realmente su corazón es orgulloso. No sé de qué es orgulloso, pero simplemente el corazón es orgulloso. Número dos, la persona es autosuficiente. Se cree autosuficiente. Así que ese es otro problema. El orgullo y la autosuficiencia, ese es un problema en una persona. Una persona que no ora le demuestra al Señor que es orgulloso. Una persona que no ora es una persona que es autosuficiente. Otro problema es cuando la persona siempre está tan ocupado
bien ocupado todo el tiempo y también está distraído. Entre más ocupación tenga la persona, más distracción para las cosas de Dios. Ese es un problema. Entonces, orgullo, autosuficiencia, cuando la persona está siempre ocupado y también siempre va a haber distracción. Por eso la gente no ora, porque el alma está tan ocupada. El alma, hay mucha distracción en el alma. Y lo otro es cuando la persona ha sido decepcionada. A lo mejor decepcionada de la vida, a lo mejor una persona lo decepcionó, a lo mejor en el trabajo, algo aconteció que la persona está decepcionada. O a lo mejor porque el Señor no le ha contestado algo, a lo mejor la persona se decepcionó y por eso dejó de orar. Entonces, esto es una de las cosas que he visto en la gente que dejan de orar, la decepción. Y lo otro, que esto simplemente no va a permitir que la persona ore. Esto, cuando la persona camina con pecados no confesados. Cuando el pecado no confesado está en una persona, cuando la persona tiene estos patrones de pecado en su vida, la persona nunca, nunca va a orar. No ora porque el pecado no lo deja. ¿Ok? Otro, cuando la persona se quedó estancado espiritualmente. Esto es simplemente cosas que pasan que estoy hablando. Cuando la persona se quedó estancado espiritualmente. Nunca se quede estancado espiritualmente. Mire, así como por ejemplo, en la tecnología, la tecnología, se fija que no se quedó estancada la tecnología, se fija que va progresando cada vez. Ahorita tenemos lo más avanzado que es AI, inteligencia artificial. Así que esto siempre se va mejorando. Siempre, no se queda estancado. Ahorita todo lo que tenemos, el teléfono que usted tiene, no es de los años 70, ¿ahora que no? Yo sé que no. La computadora no es de los años 70, es algo más moderno. No se quedó estancado. En el Señor no se quede estancado tampoco. No se quede estancado porque eso es lo peor que le puede acontecer a una persona. No se quede estancado. Avance con el Señor. Avance, avance. Hay mucho Dios siendo eterno y nosotros estancados como que no. Como que no. Entonces necesitamos salirnos de ese estancamiento y avanzar con el Señor. Pero lo que lo va a hacer posible, y escúcheme bien, lo que lo va a hacer posible es la oración. La oración te saca de eso donde estás estancado. Por medio de la oración, Dios perdona el pecado también. Por medio de la oración, Dios quita toda decepción. Por medio de la oración, Dios cambia a la persona. Entonces, la oración es bien importante para nuestra vida. No viva un día sin orar. Ahora, el día de ayer estuve diciéndole a mis hermanos, la gente piensa que la oración es simplemente ir con el Señor y decirle, Señor, te pido porque tengo este problema, tengo esta situación, tengo este otro problema, te pido porque por mis hijos, te pido porque esto está pasando en mi vida, te pido por esto y esto y esto. Y la gente piensa que esto fue oración. Y la gente cierra la oración en el nombre del Señor Jesús, Dios mío, bye bye, hasta mañana y se acabó todo. Pero no es así, no es así. Lo que la persona hizo simplemente fue petición. Hay mucho más en la oración que la petición. Gracias al Señor que nos da una audiencia con Él para poder presentar nuestra petición
pero hay mucho más allá que la petición. Es lo que les estuve compartiendo a mis hermanos el día de ayer. Les estaba diciendo, por ejemplo, en lo personal, lo que yo le pido al Señor se toma toda una vida. Mi petición, yo tengo que ser bien determinado porque no puede ser contestada de la noche a la mañana. Mi petición se va a tomar toda la vida. Entonces yo tengo que tener mucha determinación. Tengo que estar fuerte en mi mente también, en mi espíritu también, porque lo que le estoy pidiendo al Señor es algo que no se pide de mucha gente. Y esta es mi única petición delante del Señor, la única petición. Y la única petición que tengo delante del Señor, y se la he pedido 1,000,000 veces, 1,000,000 y 2,000 veces, 1,000,000 y 3,000 veces, la he orado miles de veces. Hoy oré esto. Mi petición es simplemente, ayúdame a conocer al que murió en la cruz. Ayúdame a conocer al que derramó su sangre. Ayúdame a conocer al que resucitó de entre los muertos. Ayúdame a conocer a mi bendito Señor Jesús. Ayúdame a conocerlo. Es todo lo que yo quiero conocer. Ahora, esta es mi petición. ¿Tengo necesidades? Claro que sí, pero esta es mi única petición que realmente yo valoro delante del Señor. Yo no sé cuál sea su petición. Por eso le dije, la gente piensa que el pedirle al Señor que le ayude en un cierto problema, que esto fue su oración, pero realmente no. Realmente hay un momento donde lo único que queremos es simplemente conocer al Señor. Esa es la meta. A través de la oración, conocer al Señor, amarlo a través de la oración, encariñarnos con Él a través de la oración. Y el resto, el Señor lo agrega por buscarlo a Él. Ahora, esta es mi petición. Depende, que cada persona tiene otra petición, pero esta es mi petición. Me va a tomar toda la vida, pero he hecho mi decisión. Es todo lo que yo deseo en la vida. Amén. Así que le pido al Señor que de alguna forma esto le impacte su vida también. Que usted también pueda comenzar a decir al Señor que esto es lo que usted también quiere. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es la respuesta a esa falta de oración? ¿Cuál es la respuesta a ese problema interno? ¿Cuál es la respuesta a ese problema del corazón? Lo cual usted y yo llamamos comúnmente falta de oración. ¿Cuál es la solución? Bueno, simplemente la respuesta es el bendito Espíritu Santo. Él es la respuesta a este problema de que usted y yo llamamos comúnmente falta de oración. La respuesta es la bendita persona del Espíritu Santo, porque sin Él no se puede orar. Sin Él no podemos ser atraídos a la presencia del Señor. Sin Él simplemente no hay vida. Él es la respuesta para nuestra vida. Por eso, hace ratito le dije, si usted y yo somos las personas que no oramos, entonces Él es nuestra respuesta. Él es la persona a la cual tenemos que tratar y pedirle, ayúdame a orar. Yo no sé orar, Dios mío. Yo no sé orar. I want to pray, but I have no idea. I have no clue how to pray. Así usted también haga, diga al Señor, sea bien transparente con Él. Y ayer le dije a mis hermanos también que busquen la llenura del Espíritu Santo a manera que Él los bautice con Espíritu Santo y fuego. En otras palabras, que, cuando el Señor bautiza a una persona, lo llena, que comienza a hablar en otro lenguaje. Y ese lenguaje no es natural, ese lenguaje es divino. Mucha gente no lo quiere, mucha gente
se ofende, especialmente las iglesias grandes. Esta gente no quiere saber nada de esto porque el día de ayer les expliqué, porque les cancela los planes de los proyectos que ellos tienen. Ellos tienen unos ciertos horarios, tienen que terminar, comenzar a cierta hora, acabar a cierta hora, y por eso no permiten el mover del Espíritu Santo, porque tienen sus propias agendas. Entonces, no haga usted lo mismo. Pídale al Señor la llenura del Espíritu Santo, de tal manera que Él lo haga hablar en otras lenguas. Demándele al Señor, pídale al Señor algo que ya le pertenece a usted por ser hijo de Dios. El ser lleno del Espíritu Santo, el ser bautizado de tal forma que usted hable en otro lenguaje. Es importante ese cambio, es importante en una persona. Ayer estaba diciendo a los hermanos también que cuando una persona tiene ese don, el orar es más fácil porque ya no está orando en nuestro lenguaje natural, ya sea español, inglés o cualquier idioma. La persona ya no está orando en un lenguaje natural, la persona está hablando en un lenguaje que no tiene fin. Ese es el lenguaje del Espíritu. Nuestro lenguaje se acaba, nuestro lenguaje nuestro vocabulario termina de alguna manera, pero no el lenguaje del Espíritu. El lenguaje del Espíritu no tiene fin. Una vez que el Señor bautiza a una persona, comienza a hablar en un lenguaje, y entre más habla la persona, más el Señor le da, total se extiende. Usted puede viajar 20 millas o media hora, una hora, y no terminó de orar en el Espíritu. Puede recorrer la ciudad completa donde usted vive, hablando en ese lenguaje, y no termina, porque es otro lenguaje, es algo que no termina. Y yo creo, como le estaba diciendo a los hermanos ayer, que cuando una persona ora en ese lenguaje, haga de cuenta que es una llave. Es lo que yo lo pienso de esa forma. Es una llave que el momento que comienza a hablarlo, abre esas, ¿cuál será la palabra? Esas realidades, esas dimensiones del Espíritu Santo, es lo que hace esa persona a través de ese don de lenguas. Abre aquello invisible, aquello que es fuera de esta realidad. A través de ese don de lenguas se abre aquello y se recibe aquello en nuestro presente. A través de ese don de lenguas puede echar a correr al enemigo. A través de ese don de lenguas puede echar fuera enfermedades. A través de ese don de lenguas puede hacer tantas cosas. O sea, no es para que la gente diga, yo hablo en lenguas y tú no hables en lenguas. No es para exhibición, no es para que una persona se crea superior a otro. Pero con ese don de lenguas, usted se puede eliminar muchos problemas. Por eso la importancia de ser bautizado en el Espíritu Santo. Así que usted puede hablar con el Señor y decirle al Señor, bautízame. Bautízame con el Espíritu Santo y fuego, porque Él es el único que lo puede hacer. Si lo hace, la vida cambia. La vida de oración ya no va a ser monótona, ya no va a ser aburrida, ya no va a ser fastidiosa, va a ser increíble, se lo puedo garantizar. Así que la respuesta a ese problema de la falta de oración, lo cual es un problema interno, es la persona del Espíritu Santo. Él es la única persona que te puede sacar de esa situación. Así que le pido al Señor, con todo mi corazón, le pido al Señor que Él lo atraiga a Él, que el Señor lo atraiga, que de alguna forma comiences a desear la llenura del Espíritu, de tal forma que Él comience a atraerte, que te atraiga en pos de Él,
porque eso tiene que suceder. Esto no viene automático. Esto no viene nomás porque sí, esto viene cuando la persona lo desea. Si la persona lo desea, si la persona tiene sed, la persona tiene hambre, el Señor comienza a traerlo. Y una vez que lo atrae a Él, el Señor hace su propósito y cumple su propósito en la persona. Ayer le estaba diciendo a los hermanos que un día me dijeron en una iglesia aquí en Westlaco, aquí cerquitas, había un servicio donde las personas recibían el Espíritu Santo, la gente se caía, hablaban en otras lenguas y todo eso. Y me llamó la atención, me invitaron que iba a haber un servicio. Yo fui, pero yo no sabía lo que iba a pasar. Ya cuando vi que a la gente se caían y recibían el bendito Espíritu Santo y hablaban en otras lenguas, me llamó mucho la atención que yo pasé al frente y cuando me mira el pastor, me señala y me dice, tú no tienes fe para recibir el Espíritu Santo. Y me mandó a sentar. Y por respeto al Señor y respeto al hombre de Dios en ese momento, porque la unción estaba en él. Entonces, lo que hice, me fui para atrás, me senté, no dije nada, no me salí molesto, no crea que hice algo indebido, no. Hasta que se despidió el servicio, yo salí, pero cuando venía en carretera, venía con el Señor hablando, le diciendo, Señor, ¿por qué me dijeron que yo no tenía fe para recibir el Espíritu Santo cuando yo por fe te recibí a ti? Por fe tú eres mi Señor, por fe tú eres mi Salvador, por fe me limpiaste con tu sangre, por fe me justificaste, por fe. ¿Por qué me dijeron que yo no tenía fe para recibir? Hasta ahí quedó todo. A los cuantos días me fui para Alabama, Montgomery, Alabama. Ahí volé para allá y luego a los siguientes días tuvimos que viajar para Dothan, Alabama, que es unas 2 millas con la línea estatal con Georgia, el estado de Georgia. Y estando en ese hotel, a la persona, al mayordomo, le tocó trabajar de noche, a mí me tocó trabajar de día. Entonces, ya cuando me iba a acostar, comencé a cantar y diciéndole al Señor, Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, de gracia y de amor, bienvenido a este lugar. Y de repente comencé a decirle, Señor, tu palabra dice, si yo siendo malo sé dar buenas dádivas, aún no estaba casado, así que no puede decir a los hijos, pero pude decir, si yo siendo malo sé dar buenas dádivas, ¿cuánto más tú me darás el Espíritu Santo si yo te lo pido? Y el momento que dije esto, haga de cuenta que me vaciaron una cubeta de agua caliente y comencé a hablar en otro lenguaje que yo nunca había hablado. Mi mente natural pensaba cosas naturales mientras estaba sucediendo algo en mi alma. Mientras mi alma estaba siendo bautizada, mi mente natural tenía sus pensamientos como deben de ser, normales, pero mi alma, algo le estaba sucediendo, que mientras aquella agua caliente, es decir, como que aquel fue, no fue agua caliente, fue fuego, hizo que hablara un lenguaje que yo nunca había hablado. Y ahí estuve hablando por un buen rato, lloré, Dios mío, Dios sabe que todo esto aconteció. Pero a partir de ahí cambió mi vida. A partir de ahí ya nunca fui la misma persona. Así que el Señor me dio su espíritu sin que nadie hiciera nada. En otra palabra, no estuve en un servicio. Fui a un servicio, pero me lo negaron, que porque no tenía fe. Y sin embargo, en otro lugar solo, con la misma palabra del Señor, el Señor bautizó mi vida. Cambió mi vida completamente. Entonces, esto es algo que usted debe de pedirle al Señor. Primeramente es suyo.
Es lo que le dije a los hermanos ayer. Primeramente, esto es nuestro. No es una promesa. Claro, la Biblia lo enseña como la promesa, pero tiene que entender esto. Lo mostraban como una promesa, una porque todavía no venía el Señor, otra porque el Señor todavía no moría en la cruz, todavía no derramaba su sangre, todavía no resucitaba, todavía no era sentado en su trono, todavía no enviaba a la persona del Espíritu Santo. Entonces, mientras tanto, era una promesa. Entonces, todo lo del Antiguo Testamento está basado en promesas, 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 promesas. Y de repente vemos al Hijo de Dios. Él es el cumplimiento de todas aquellas promesas. El Hijo de Dios muere en la cruz, derrama su sangre, es sepultado, resucita a los 50 días, envía el Espíritu Santo. A partir de ahí ya no tenemos una promesa. A partir de ahí tenemos una realidad que nos pertenece, es nuestro, es tuyo, es mío. Así que esas experiencias con el Señor deben de ser notorias en la iglesia, en usted, en mí, la persona del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es una realidad, es mucho más que una promesa. Promesa era del Antiguo Testamento y parte del Nuevo Testamento, pero ahorita ya no es promesa, ahorita es una realidad, así como el aire que está respirando es una realidad, ¿verdad que sí? Así es la persona del Espíritu Santo. El aire no es una promesa, él es más que una promesa, él es la realidad de Cristo el Señor en nuestro presente. Entonces, Él le pertenece a usted, Él es suyo, Él es suyo, él lo llena, Él está con usted, él lo puede llenar en cualquier momentito. Y cuando lo llene, empieza a hablar en ese lenguaje, comienza a hablarlo, empieza usted de repente. Y yo le digo a la gente, no tiene que comenzarlo, esto es de repente, esto es algo genuino, es algo que llega, es un fuego que llega y comienza a hablar en otro lenguaje, que no es tuyo, es un lenguaje nuevo, es un don de lenguas para ti, es tuyo, es mío. Así que hay un don de lenguas con tu nombre y recíbalo porque es suyo. Ya tiene la persona del Espíritu Santo, pero es importante el bautismo en el Espíritu Santo. Es importante. Por eso le dije, Él es la respuesta a este problema de la falta de oración. ¿Ok? Puede buscarle de otra forma, puede buscarle, pero no, esa es la forma. Si la persona quiere salirse de esa condición, la cual usted y yo lo llamamos comúnmente y ligeramente falta de oración, pero si somos honestos, es un problema interno que debe de solucionarse ese problema. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con la persona del Espíritu Santo, alguien que ya nos pertenece, a ti y a mí nos pertenece. Así que le pido al Señor que de alguna forma Él lo atraiga, que Él lo atraiga a usted, usted a Él, y de alguna forma el poder se manifieste en usted y en mí, y que seamos llenos, y una vez que seamos llenos, nunca permita que el aceite se le acabe. De aquí depende de nosotros. Nunca permita que el aceite mengue, nunca permita. Siempre manténgalo encendido. Amén. ¿Y qué es lo que lo mantiene encendido? La palabra, la oración. Hace que el fuego del Espíritu esté encendido. Hace que la lámpara sea llena de aceite. ¿Ok? Hasta aquí lo dejo, hermano querido. Gracias por estar presente. Ahí le pido disculpas si todavía faltan cosas. Yo sé que necesito conectar esta cámara a esta computadora y la mezcladora a la cámara, así salir, que se escuche mejor, para que no usar el micrófono de la computadora esta, sino aquello. Y bueno, total,
pero hoy anduve bien ocupado. Yo nomás llegué, me bañé y aquí estoy. Y ahorita les sigo todavía, pero así que andaba a la carrera, pero ya estamos aquí. Ya terminamos el día de hoy, concluimos. Le agradezco mucho que haya estado presente y ponga su mano ahí en mi mano, si lo puede hacer. Y Padre, en el nombre santo del Señor Jesús, te pido, Dios mío, que cada persona que extiende su mano, yo te pido en el nombre santo del Señor Jesús, que el bautismo en el Espíritu Santo sea otorgado a cada persona, que reciban el poder tuyo, que reciban la llenura, que reciban el bautismo en el Espíritu Santo. Te lo pido en el nombre santo del Señor Jesús. Es algo nuestro, Dios mío. No es algo, no te estamos pidiendo algo que no es nuestro, te estamos pidiendo algo que es nuestro completamente. Así lo pedimos, bendito Señor, en el nombre santo y bendito de mi Señor y Salvador Jesucristo. Prepara los corazones para recibir esta llenura. Prepara los corazones para recibir el bautismo en el Espíritu Santo y fuego en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Que Dios le bendiga mucho, hermanos. Hasta el día de mañana, primeramente el Señor. Gracias por haber estado presentes. Quizá mi hermanita Alicia también, Dios le bendiga, Quesada, Dios le bendiga. Aquí hay alguien dice iPhone, no sé quién será, simplemente Dios los bendiga también. Hermanita Rebeca, hermanito Josué, Juan Manuel, hermano Vidio, hermanita Zulia, hermano Esteban. Dios le bendiga mucho, hermanos. Gracias por haber estado presentes. Gracias, hermano, usted también. En el Dios lo nombre santo bendiga. del Señor Jesús. Hermano, todo hermano Vidio. Bye bye, hermanos. God bless you. Les amamos a cada uno. Dios lo bendiga mucho. Bye bye. Bendiciones, hermanos. Ande, igualmente, hermano. Dios los bendiga mucho. Bye bye.